Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Pueden ver mi pantalla? Buenas tardes, señor. Sí, se ve perfectamente. Bien, nuevamente muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bien, por motivos extracurriculares dentro de la carrera, entonces estamos tomando esta clase virtual. Bien, recapitulando un poco lo que habíamos avanzado la anterior, durante las anteriores clases habíamos visto esta herramienta para el manejo de información. Habíamos visto el entorno, en la forma como trabaja Excel, habíamos visto la barra de herramientas, las opciones y comandos que tiene cada una de ellas, nuestro entorno de trabajo, ya sabemos cómo referenciar, también hemos visto que podemos aplicar fórmulas y funciones para obtener un poco de información. El día de hoy les he enviado un archivo para que ustedes lo puedan descargar en sus computadoras y con ese archivo en primer lugar vamos a trabajar. Bueno, de manera básica vamos a utilizar algunos comandos. Ya a modo de recordar, tenemos una cantidad de ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Y luego vamos a pasar también a lo que viene a ser tablas, ¿no? Usualmente nosotros estamos trabajando para hacer un poco de avance con una tabla, ¿no? Donde mínimamente tenemos un indicador que es la columna, el encabezado que me permite tratar información. Estamos trabajando en este momento con tablas estáticas, ¿no? Entonces, ya más adelante vamos a conocer las tablas dinámicas, que va a ser pilar fundamental para poder desarrollar dashboards, ¿no? Habíamos dicho que nuestro enfoque en Excel, no, si bien ha sido un momento recordar, también habíamos dicho que tenemos que ver algún indicador, no algo nuevo en Excel. Entonces vamos a ver en esta ocasión también ver un poco de lo que vienen a ser tablas dinámicas y a la próxima clase ya vamos a manejar lo que son controles, ¿no? Como gráficos dinámicos en base a tablas dinámicas y luego los controles que me van a permitir interactuar de forma dinámica entre la información con el uso de estos elementos que acabo de mencionar, ¿no? Que son tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Bien, por favor vayan descargando el archivito que les he enviado, por favor. También para tablas dinámicas igual les voy a enviar el archivito para que ustedes puedan ir viendo igual de esta manera. Inge, disculpe, ¿va a grabar la clase? Disculpe. Estamos grabando la clase. Estamos grabando para que una vez terminado como la anterior se les envíe, ¿no? Para que ustedes lo puedan reforzar. Gracias, sí. Bien, todos ya han descargado el archivo, ¿sí, no? Bien, vamos a dar un poco
una descripción. Podemos ver que este archivo Excel, en nuestra primera pestaña que dice fórmulas, tenemos esta información. Tenemos una tabla donde tenemos los siguientes encabezados: nombre, apellido, costo de matrícula, calificación en Excel, calificación en Word, calificación en Access, ¿no? Acá nosotros tenemos que completar esta información con lo siguiente, ¿no? Un promedio y nota final, y también tenemos un resumen o un reporte del detalle de calificaciones, ¿no? Acá tenemos algo bien importante acá arriba que nos dice la nota de aprobación. Nota de aprobado es mayor o igual a 16, ¿no? Entonces tenemos el detalle de calificaciones, donde mínimamente tenemos que conseguir la siguiente información, donde nos dice la nota más alta, la nota más baja, notas repetidas, promedio del curso, total de alumnos, número de aprobados, número de reprobados, el promedio de aprobados, el promedio de reprobados, las matrículas aprobadas y las matrículas reprobadas, ¿no? Ustedes pueden ver que al apartado de este cuadro resumen tenemos algunas fórmulas que podemos utilizar para poder conseguir esa información. Bien, en primer lugar nosotros vamos a llenar la tabla con esta información. Inicialmente nos dice el promedio. Básicamente nosotros, como podemos observar, tenemos tres calificaciones, ¿no? En el que dice Excel, Word y Access. Entonces nosotros, conociendo la fórmula del promedio, que generalmente la aplicamos, ¿no? Es la suma de las cantidades dividido entre el número de las sumas que hemos realizado. Eso es el promedio. Pero nosotros podemos aplicar esa fórmula, o también podemos aplicar una función que ya es conocida en Excel, ¿no? Nosotros podemos aplicar la fórmula conocida, que es el promedio, ¿no? Ya habíamos dicho en la anterior clase, toda la fórmula, toda función, toda operación que nosotros vamos a realizar en Excel, siempre tiene que estar adelante el signo igual. Entonces yo voy a decir igual, voy a utilizar la función promedio, acá, promedio, y me dice el rango de números. En este caso quiero sacar el promedio de los tres cursos. Lo selecciono, lo puedo seleccionar o puedo dar directamente el rango, que viene a ser D6, F6, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo darle el promedio. Entonces puedo ver que acá ya me saqué el promedio, ¿no? Básicamente yo esta fórmula lo puedo copiar a las demás casillas hacia abajo, posicionándome en la parte inferior derecha. Entonces en ese sentido yo me posiciono y lo voy jalando hacia abajo hasta donde quiero la fórmula. Pueden observar que se ha ido llenando todos los datos, ¿no? Algo importante, habíamos dicho, esta es nuestra fórmula que hemos creado inicialmente, ¿no? Hemos dicho igual promedio, entre paréntesis, D6, F6. La anterior clase que hemos dicho, si yo una fórmula lo jalo hacia abajo, izquierda, derecha, según el movimiento que yo haga, va a ir incrementando. En este caso hemos jalado hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a incrementar las filas. Si estaba en la fila 6, va a incrementar a la fila 7. A ver, veamos la fórmula, ¿no? Ha cambiado, se ha incrementado a la siguiente fila, ¿no? Las demás lo propio, ¿no? Pueden ver, ustedes pueden observar que va cambiando la fila, porque me he movido en sentido vertical. Ahora si la fórmula lo subo hacia arriba, entonces la fila va a ir reduciendo, ¿no? Entonces en ese sentido ya podemos observar que tenemos ya el promedio calculado para esta tabla. Bien, ahora ¿cuál será la nota final? La nota final va a ser la sumatoria de las notas que he conseguido en estos tres paquetes, ¿no? Entonces yo voy a decir igual, entonces voy a hacer una operación. Cualquier operación matemática siempre empiezo con un igual. Digo, voy a sumar esta nota que es D6 más E6 más F6. Entonces ya obtení la nota.
De igual manera voy a hacer un autorrellenado de esta fórmula para los demás estudiantes. Yo me voy a posicionar, voy a hacer otra forma a la parte inferior izquierda donde hay un cuadradito. Pueden ver, me acerco y cambia de forma la crucecita y yo lo voy a hacer doble clic. Y automáticamente igual se llena la fórmula, ¿no? Puedo arrastrar o puedo hacerle doble clic para que me autollene, ¿no? De la misma forma como se ha ido para abajo, las filas han ido incrementando. Bien, en primer lugar ya he llenado eso, ya he llenado esta tablita, ya tengo toda la información necesaria para poder generar este reporte, ¿no? Entonces este reporte vamos a poder realizarlo, ¿no? Bien, acá dice detalles de calificaciones. Bien, aquí tenemos la nota más alta. Nos dice, para obtener la nota más alta, vamos a tener que recurrir a la tabla. Entonces, cuando digo nota más alta, me fijo la nota final y tengo que escoger la nota más alta. En este caso, me dice, puedes utilizar acá la función máximo. A ver, yo voy a decir, quiero la máximo, digo, igual, max, ¿de dónde? ¿De qué rango quiero el máximo? Acá entonces digo H6, dos puntos hasta H20. Quiero el máximo, el número máximo dentro de estos. Aprieto Enter y me obtiene la calificación más alta. En este caso, si podemos ver, como los datos son pocos, podemos observar que la nota más alta es 30. ¿Okay? Bien, de esa manera ya continuamos. Vamos con el siguiente dato que tenemos que obtener. Dice la nota más baja. Entonces me dice, puedes utilizar la función mínimo. Entonces digo igual, digo mínimo, min, igual. Puedo darle yo específicamente el rango, puedo seleccionarlo. En este caso yo lo voy a seleccionar. Y digo, quiero la nota mínima de esto. Y me obtiene la nota mínima. En este caso había sido 4. La nota más alta 30, la nota más baja 4. La nota más repetida. Acá nos dice, puedes utilizar la función moda. Voy a utilizar función moda. Igual, digo moda. Y me dice, selecciona el rango de números o puedo escribirlo de manera directa, ¿no? En este caso H6, dos puntos H20. Yo digo Enter y me dice la nota más repetida es 30. Si me fijo, a simple vista, 30 se repite dos veces y ningún dato más se repite. Entonces, como moda de más repetida es este dato que podemos obtener. Promedio del curso. Bien, nosotros podemos observar que este promedio solamente es de calificaciones, pero no es de la nota final. Entonces, acá vamos a utilizar el promedio del curso. Yo voy a decir igual promedio, pero de la nota final, porque ya tenemos una nota calculada de todo el curso, ¿no? Y digo Enter y digo el promedio del curso tiene un promedio de 16,5. Me dice el total de alumnos, puedes utilizar el contar, me dice, ¿no? A ver, yo voy a utilizar contar. Puedo contar cualquiera de las filas, ¿no? En este caso yo voy a contar cuántas calificaciones tengo, porque aquellos que han logrado obtener una calificación son estudiantes. En ese sentido nosotros vamos a poder hacer lo mismo, ¿no? En este caso me dice total de alumnos 15. Yo he obtenido el total de las calificaciones. Puedo obtener también el total de los nombres, que debería ser 15, o apellidos, o las matrículas, por ejemplo, ¿no?
Ahora también nosotros podemos observar, si yo selecciono todos los integrantes, en mi cuadro de estados de resultados me dice recuento 15, ¿no? Entonces el total de alumnos por fórmula me sale 15 y el recuento de forma manual también me sale 15. Entonces ya puedo obtener el total de los estudiantes. Bien, ahora dice el número de aprobados. Tengo que contar el número de aprobados. ¿Y cómo sé que alguien ha aprobado? Decimos, ¿no? Aprobado si es que su nota es mayor o igual a 16. Entonces voy a utilizar, puedes utilizar, dice, puedes contar sí, la función contar sí. A ver, veamos qué tiene esa función. Yo digo igual contar sí. Bien, acá tengo una pequeña descripción. A ver, voy a sacar un momento el puntero para poder realizar. ¿No? Acá podemos observar que aplico la fórmula igual contar sí. Me dice, escoge tu rango y tu criterio. Tu rango y tu criterio. Entonces, ¿cuál va a ser mi criterio? Aquellos que tengan la calificación mayor o igual a 16, porque ellos son los que han aprobado, ¿verdad? Entonces mi rango, dice, ya voy a escoger mi rango. Este rango quiero que me lo verifiques, 2 puntos, y digo que sean mayores a o iguales a, mayor o igual a 16. Contame de todo esto que estoy seleccionando, los que son mayor o igual a 16. A ver, aprieto Enter. 8. Número de reprobados, lo propio, me dice contar sí. Digo contar sí, me dice rango, y digo esto, 2 punto y coma. Ahora digo los reprobados. Los reprobados, ¿cuáles serán? Los menores a 16. Cierro comillas, cierro paréntesis y digo Enter. ¿No? Entonces había tenido 8 aprobados y 7 reprobados. Si hago la suma, ¿cuánto es? 7 más 8, 15. ¿Y cuántos estudiantes son? 15. Está bien la información que estoy obteniendo. Vamos, el promedio de aprobados. ¿Cuánto tendrán en sus calificaciones? Dice acá, tú puedes utilizar la función promedio. Entonces yo digo, igual, promedio, sí. Digo, me dice el rango. Yo quiero el promedio de esto. El criterio que habíamos dicho que sea mayor o igual a 16. ¿Y de qué rango? De este mismo rango, ¿no? Igual. Entonces el promedio, que la calificación que han obtenido los que han aprobado son 21. Ahora vamos del promedio de los reprobados, que va a ser lo mismo, ¿no? Promedio sí, el rango, 2 puntos, el criterio, en este caso menor a 16, porque son los reprobados, 2 puntos, y el promedio, ¿no? De ahí mismo. Y digo Enter, ¿no? El promedio, más o menos todos se han aplazado, los que no han aprobado, con 10,3. Bien, vamos con el otro, dice matrículas. Nosotros sabemos que una persona que se matricula hace un depósito, ¿no? Y cada persona hace un diferente depósito. Puede ser porque ha vuelto de la universidad de tiempo, puede ser de que está pagando una multa por no matricularse a tiempo, etcétera, ¿no? Cada uno tiene diferente costo. Entonces me dice matrículas aprobadas. Entonces, como podemos ver, de aquellos que han aprobado, vamos a tener que hacer un promedio. Yo digo sumar sí. Sumar sí, me dice el rango y el criterio de los aprobados, ¿no?
tengo este rango de los que han aprobado, quiero el criterio, digo, tiene que ser mayor igual a 16. Ahora voy a sumar, ¿qué voy a sumar? Sus matrículas, puntos, ¿no? Y tengo el total de 630, ¿no? De todos los que han aprobado, he sumado sus matrículas, que tengo un total de 630.000 unidades monetarias. Ahora digo sumar sí, nuevamente, pero dice de los reprobados. Digo, de este rango, quiero que me saques dos puntos, los menores a 16, y me encuentres su suma. Igual, enter. Bien, entonces yo he obtenido el costo de los aprobados, que es 630, y el costo de matrículas de los reprobados, que son 570.000, ¿no? Si yo hago una suma, bueno, selecciono los dos, me sale una suma de 1.200.000, que es el total de los aprobados y los reprobados. En este caso también nosotros podemos ver acá, si selecciono todo, debería darme ese valor. Y efectivamente, me da ese valor. Efectivamente me da ese valor para que yo pueda comparar. Y ustedes pueden observar todo este reporte que acabamos de realizar. Lo hemos hecho a base de funciones básicas que ya en la anterior clase hemos dado a conocer. En ese sentido, ustedes por favor igual apliquen. Vamos a dar un par de minutos hasta en punto para que ustedes apliquen en sus computadoras, ¿no? No se olviden descargar el archivo. Estamos trabajando en la pestaña de fórmulas. Bien, yo voy a estar igual en línea, y cualquier consulta que me digan, entonces estoy para aclararlos, ¿no? Vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes puedan realizar este ejercicio.
están? Bien, ya hemos dado tiempo suficiente para que puedan llenar este pequeño cuadro. Bien, vamos a continuar ahora. Bien, vamos a pasar a la segunda pestaña que dice condicional 1. Entonces, bien, la anterior clase habíamos visto de que esta función de condición o pregunta nos lanza el siguiente criterio. Por ejemplo, tenemos la función si, ¿verdad? Si apretamos la función si, tenemos lo siguiente. Podemos ver que a inicios nos pide una prueba lógica. ¿Eso qué quiere decir? Nos pide una pregunta. Una pregunta en la cual puedo tener las siguientes condiciones. Puedo decir mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Entonces puedo hacer comparaciones con este tipo de condiciones. Puedo comparar números, letras, caracteres, texto, entre otros. De esta manera, una vez que yo haga la pregunta, ¿qué es lo que voy a obtener? Una respuesta. Puede ser esta, verdad o falso. Por ejemplo, si digo 5 es mayor a 2, ¿verdad o falso? Verdad. ¿Verdad? Entonces, yo por una acción verdadera, por un resultado verdadero, voy a realizar una acción por verdadero. Acá dice valor si verdadero. 2 puntos, valor si verdadero. Entonces, en este apartado, yo puedo mandar un mensaje, puedo hacer una operación, un cálculo, puedo mandar un número, puedo hacer una acción por verdadero. Ahora tengo 2 puntos, igual dice valor si es falso. Entonces, por ejemplo, si digo 5 es mayor a 2, verdadero, entonces voy a decir, por verdadero yo voy a decir condición verdadera, por ejemplo. Ahora digo 2 es mayor igual a 5, ¿verdad o falso? Falso, ¿no? Entonces, de ahí voy a hacer la acción por valor si falso. Bien, vamos a hacer la prueba. Nos dice acá, tengo una pequeña tabla donde tengo los nombres como encabezado, el nombre como encabezado, apellido, la nota final y la nota, otra nota final 2 de aprobado, nota final de aprobación. Yo lo voy a cambiar. Y donde podemos obtener, ¿no? Dice, resuelva. Si el estudiante saca una nota mayor o igual a 6, aprueba. De lo contrario, reprueba. Entonces ya nos da la pregunta. Entonces yo digo, igual, si, ¿qué me dice? La nota mayor o igual a 6. ¿Dónde está la nota? Acá. Digo, C6. Digo, esa nota es mayor o igual a 6. Estoy preguntando, la prueba lógica, la pregunta, 2 puntos. ¿Qué pasa si la nota es mayor o igual a 6? Dice, voy a mandar un mensaje, puedo hacer lo que sea por verdad. Yo voy a decir, aprueba. Lo cierro. Eso es por verdad. Ahora, ¿qué pasa si es falso? 2 puntos. Acá incluso se me pinta con negrito. Ahora escriba en caso de que esa condición sea falsa. ¿Qué me dice la pregunta? Mayor o igual a 6 aprueba, de lo contrario reprueba. Entonces yo voy a mandar un mensaje. Todos los mensajes que podemos enviar por verdad o falso se llenan entre comillas. Digo, reprueba. Reprueba y cierro comilla, cierro paréntesis. Enter. Bien, puedo ver que esta nota, ¿cuánto es? 5.9. Acá, ¿qué era mi pregunta? Me dice, esta celda que tiene 5.9 es mayor o igual a 6. No, entonces, ¿qué me va a mostrar? Reprueba. ¿Verdad? Ahora, esa fórmula que he creado lo voy a jalar para las demás. No se olviden, era C6, C7, C8, C9 automáticamente va a cambiar.
¿no? Acá voy a posicionarme y voy a verificar, ¿no? Me dice 10 es mayor o igual a 6, sí. Entonces, ¿qué voy a poner? Aprueba. Ojo, mira, acá estoy poniendo yo una salida de texto. Puedo poner otra pregunta, puedo poner una fórmula, puedo poner números, puedo poner lo que necesite. ¿Ok? Para aquellos que tengan, por favor, aquí también les dejo la fórmula, pueden ir probando, ¿no? Vamos a dar 2 minutitos para que ustedes hagan la formulita y estén realizando esta operación. Bien, han podido lograr realizar la fórmula. No está complicado, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Vamos a ir con la condicional 2, que en este caso podemos observar que tenemos una tabla en la cual ya es ya tal vez de una factura de una tienda, ¿no? Dice tienda La Gran Colombia, donde básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos en una tabla la cantidad de productos, la descripción por unidad, el valor unitario, y tenemos que calcular los siguientes datos, ¿no? El valor total por ventas, un subtotal, nos dice acá un descuento o adición y un total a pagar, ¿no? Acá dice la pregunta, dice, si paga de contado, tiene un descuento del 10%. Y si paga diferente a contado, se cobra un 10% adicional.
Usualmente esto ocurre, ¿no? Cuando vamos a una tienda y te dice con factura o sin factura, ¿verdad? Entonces, más o menos se asemeja un poco a esto, porque vamos a tener un descuento del 10 o un incremento del 10%. En ese sentido, aquí tenemos un dato bien importante, la forma de pago. Si nos acercamos ahí, tenemos una lista desplegable donde podemos escoger lo siguiente: contado o diferente. Contado o diferente. Entonces, ese va a ser un indicador para cobrar adicional o tener el descuento. En primer lugar, nosotros vamos a irnos a calcular el valor de cada producto. Tenemos un valor total. Acá, para calcular el valor o el subtotal de la venta de un producto, ¿cuál sería la fórmula? Entonces yo diría igual, diría el precio que tiene cada producto por la cantidad que estoy vendiendo. En este caso sería una multiplicación entre la cantidad y el valor unitario. En este caso es C6 por A6. ¿Ven? Acá tengo una venta de un borrador, tengo bolígrafos, cuadernos, lápiz, marcadores, clips, hojas bond, cartulinas y pestañas. Y de esa manera yo voy a jalar la fórmula hasta acá, hasta todos mis artículos, donde básicamente cada operación es el resultado de la venta realizada. Tengo un subtotal. ¿Cómo calculo ese subtotal? Sería la suma de todo lo que he vendido, ¿no? Voy a decir suma y voy a seleccionar todo el rango. Suma. Bien, ya tengo acá un subtotal. Esto debería cobrar. Pero, ¿qué me dice la pregunta? Si paga al contado, tengo un 10% de descuento. Si no, tengo un valor adicional. Ahora voy a calcular eso. Entonces, digo acá. Ahora. Digo, sí. ¿Qué tengo que preguntar? Si la forma de pago es contado. Me voy acá. Digo, si esta casilla es igual a contado, ¿qué es lo que tengo que realizar? Si esa casilla es contado, tengo que tener un descuento del 10%. ¿Cómo obtengo ese 10%? ¿Cómo obtengo el 10% de un número? ¿Alguien? Bien, básicamente cuando yo quiero obtener un porcentaje de un número X, solamente es multiplicarlo, ¿no? Por la décima parte, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero el 50% de 100, ¿cómo obtendría? 100 por 0,5. Quiero el 10% de 100, 100 por 0,10. En este caso sería de este número, del subtotal del que tengo que cobrar, por ¿cuánto? 0,10. De esa manera ya tengo el total del 10%. Ahora, como dice descuento, tengo que restar. Entonces, este número yo lo voy a multiplicar por -1. Nada más. Porque tengo que descontar. Si es contado, descuento el 10%. Ahora, es diferente a contado. Tengo que adicionar el 10%. Pero ya sabemos calcular el 10%, que viene a ser el número por 0,10. No voy a poner un signo negativo porque tengo que sumar, ¿no? Entonces puedo ver. A ver, voy a apretar Enter y digo. El valor es diferente. ¿Qué número he obtenido? Tengo que pagar 63.782. He calculado el descuento o adición acá. Adición, ¿por qué? Porque la forma de pago es diferente. A ver, voy a escoger al contado, debería cambiar. Es lo mismo pero con signo negativo.
Porque es contado, tengo que descontar, ¿no? Al contado descuento 10%. Diferente, sumo. Entonces, ¿cuál sería mi total? En este caso, para llenar la factura, yo diré, mi total va a ser la suma entre lo que tenía que pagar, más el descuento, que puede ser negativo o, si es diferente, el adicional. Solamente la suma y obtengo. Ahora, básicamente, haciendo una analogía, tenía que pagar 63.782. Estoy pagando al contado. Tengo que recibir un descuento del 10%. Acá digo, este es el descuento. Entonces, si agarro la suma, me da este valor. Pagaba 63.782, me estoy descontando 6.378, que viene a ser el 10%. ¿No? Entonces, de esa manera. A ver, pero ¿qué pasa si yo pago diferente? Un crédito, no sé, algo diferente. A lo que tenía que pagar, voy a adicionar, ¿no? 10%. Este es el 10%. Entonces, a 63.782 le voy a sumar 6.378, que mi factura ya un poco incrementa, ¿no? A 70.160. Bien, ahí hemos hecho ya el uso de la condicional 1, condicional 2, y ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la condición anidada. Bien, ¿qué es una condición anidada? Una condición anidada es que cuando yo tengo una pregunta, por ejemplo, y en base a esa pregunta puedo realizar otra pregunta. Por ejemplo, si digo, en este caso, tengo algunos posibles estados, que puede ser 1, pendiente, 2, revisión, y 3, resuelto. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que voy a realizar? Primero voy a consultar si es 1, si es 2 y si es 3. Entonces puedo ver que estoy preguntando no una vez, sino 3 veces. Entonces, para cada pregunta voy a tener la misma estructura. Ustedes pueden observar que hemos dicho, una pregunta tiene una respuesta. Esta puede ser verdad o falso. Vayamos, ¿no? Tenemos 3 estados. Digo, igual, pregunto, sí. Bueno, primero vamos a hacer una descripción, ¿no? Tenemos una tablita, dice, de quejas y reclamos. Tenemos la persona que registra su queja. Tenemos el indicador, ¿no? Entonces, el indicador me dice que 1 es pendiente, 2 es revisión y 3 resuelto. Y digo acá en estado, digo sí, veo mi indicador, digo, este indicador es igual a 1. ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es 1? ¿Qué es? Pendiente. Pendiente. He hecho por verdad, ahora por falso. Si no es 1, voy a preguntar si es 2. Voy a decir, por falso estoy preguntando. Digo si el mismo indicador es igual a 2. Si es 2, por verdad, ¿qué voy a decir? En revisión. Revisión. Ahora por falso, no es 1, no es 2. Ahora pregunto si ese indicador, el mismo, es igual a 3. Punto y coma. Si es 3, ¿qué es? Resuelto. Y por falso no tengo nada, ¿no? Entonces voy a poner 2 comillas en blanco. Voy a cerrar el paréntesis de la última pregunta, de la anterior y de la primera, ¿no? Entonces voy a decir enter, ¿no? Entonces ahí pueden ver que he hecho una condición anidada. Una condición anidada es una pregunta dentro de otra pregunta. En este caso habíamos hecho lo siguiente, ¿no? Habíamos preguntado una vez, en base a eso hemos preguntado 2 veces y 3 veces.
¿no? Entonces, dependiendo del indicador, en este caso 2 en revisión, voy a jalar la fórmula y dependiendo del indicador me dice, ¿no? 1 pendiente, 3 resuelto. A ver, voy a cambiar este, digo que sea 3, debería cambiar a resuelto, ¿verdad? Y cambia resuelto. Entonces, esa función anidada me permite tener varias preguntas. ¿Ok? Y hemos hecho una función, una condicional normal, un ejemplo, una anidada. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de una condición anidada. Bien, acá nosotros tenemos una pequeña tabla donde podemos observar que por un lado, como encabezado, tenemos a nombre, edad y descripción. Ok, tenemos las edades. Las edades nos van a jugar bueno, tenemos una condición para esto, ¿no? Dice, los menores a 18 años, menores a 18 es igual a menor de edad. Dice, menores a 65 años son mayor de edad y mayores a 65 años son tercera edad. Entonces, nosotros tenemos que poner esa descripción según la edad en nuestra central de riesgos. En este caso yo voy a decir, voy a utilizar una condición anidada. Voy a decir, si mi edad, en este caso, ¿dónde está la edad? En B3, punto y coma. Perdón, si B3 hemos dicho es menor a 18. ¿Qué hemos dicho? Por verdad digo menor de edad. Cierro paréntesis. Por falso, no es menor de 18. Entonces pregunto, si nuevamente mi edad es menor a 65. Si es menor a 65, digo que es mayor de edad. Cierro comillas. Y por último, digo, si mi edad es mayor o igual a 65 o mayor a 65, entonces es tercera edad. Cierro comillas, dos puntos, por falso no voy a hacer nada, mi última condición, la anterior y la primera, doy enter. Entonces puedo ver, 17 es menor de edad. Ahora voy a jalar la fórmula para los demás. Ahí voy a ver, ¿no? 17, menor de edad. 64, mayor de edad. 70, tercera edad. 31, mayor de edad. 15, menor de edad. Entonces, estas funciones anidadas me permiten realizar varias preguntas a la vez. Ok, entonces, igual les voy a dar unos 10 minutitos, por favor, para que ustedes, bueno, 6 minutos para que ustedes puedan hacer estas condiciones que hemos aplicado. Ok, entonces 6 minutitos estamos y vamos a pasar con 2 ejercicios más para poder terminar esta parte de funciones y fórmulas en Excel. Cualquier consulta, igual estoy en línea para poder desarrollar. ¿Ok?
Bien, ya pasado los 5 minutos, espero que les ha funcionado en sus equipos. Con lo que tenemos vamos a continuar. Vamos a una pregunta básica en la cual tenemos lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden apreciar que tenemos acá una tabla en la cual tenemos un ranking, tenemos la universidad, tenemos la ciudad y un presupuesto asignado. Bien, la pregunta dice lo siguiente, ¿no? Se tiene la tabla ranking de universidades de Bolivia. Se debe adicionar una columna llamada presupuesto modificado, donde debe aplicarse en la siguiente regla. Dice, si el ranking mundial de la universidad se encuentra entre los primeros 4.000 puestos, adicionar 15.050 bolivianos al presupuesto. En otro caso, descontar 5.050 al presupuesto. Bien, nosotros nos posicionamos acá y decimos, vamos a crear otra pestaña, bueno, otra columna que dice presupuesto modificado. Bien, entonces estamos creando otra columna donde nos dice presupuesto modificado. Bien, acá nos dice, tenemos una regla, dice si el ranking se encuentra. Ya nos está diciendo que tenemos una pregunta. Digo, si en este caso mi ranking se encuentra entre los 4.000 puestos, los 4.000 primeros puestos. ¿Eso qué quiere decir? Si es menor o igual a 4.000, ¿qué es lo que dice? Tengo que adicionar un presupuesto. ¿Cuánto? Ese presupuesto que tengo que adicionar es 15.050. Tengo mi presupuesto y lo adiciono 150, 50, ¿no? A lo que tenía mi presupuesto lo estoy adicionando. En otro caso, tengo que restar, ¿verdad? No está dentro de los 4.000, lo voy a descontar esa cantidad, 5.050. Bien, doy enter y a ver, a modo de prueba digo, la OMSA está en el ranking 2.345. ¿Es menor a 4.000? Sí. Tenía 30.000 de presupuesto. Le voy a adicionar 15.000. En total, ¿cuánto vendría a ser? 405.050. Entonces, ha adicionado correctamente. Bien, voy a jalar para los demás. Y dependiendo de su ranking, va a aumentar su presupuesto o va a reducir. También podemos ver acá que hemos aplicado otra acción, ¿no? Hemos hecho una pregunta en el sí y en acá básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una operación matemática directamente como resultado de verdad y como resultado de falso. Bien, vamos a hacer este último ejercicio para poder cerrar esta parte de Excel, ¿no? Ustedes pueden ver que tenemos acá ya un cuadro donde tenemos lo siguiente. Tenemos un cuadro de venta de artículos, tenemos su descripción, tenemos la línea, tenemos las unidades, los costos unitarios, los impuestos de ley, los impuestos a las transacciones, subtotales, clasificación. Bueno, acá tenemos un criterio de clasificación. Tenemos algunos comandos que ya hemos visto, ¿no? En la cual nosotros vamos a realizar. ¿Ok? Bien, nosotros podemos ver acá en la tabla que tenemos que calcular el IVA. Dice el IVA es el 13%. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo calculo el IVA? Agarro el precio unitario y obtengo el 13%. Digo, esto por el IVA. El IVA acá arriba lo tengo parametrizado. Yo voy a poner F4 para que ese valor no se mueva, ni que cambie de valor cuando jale hacia abajo, ni derecha, ni izquierda, ni hacia arriba. ¿Ok? Doy enter. Y arrastro la
ya tengo ese valor. Lo mismo con IT, el costo unitario por el valor IT. F4 para que ese dato no cambie, lo demás sí. Y voy hacia abajo. Bien, ya he calculado el IVA y el IT de un artículo. Ahora me voy al subtotal. El subtotal va a ser todo lo que he vendido, no como es venta de artículos, digo las unidades que he vendido por la suma de el costo unitario más su IVA más el IT, ¿no? Todo eso es el valor del producto porque le estoy añadiendo los impuestos de ley y su costo. Tengo ya el costo total, voy a replicarlo para los demás artículos y puedo obtener ya de cada uno su valor, ¿no? Un subtotal. Y es más, puedo calcular el total de venta. El total de venta va a ser la suma de cada venta de los artículos y obtengo un resultado final. Bien, hasta ahí a momento he utilizado algunas fórmulas que hemos hecho en la primera pestaña y vamos ahora con la clasificación de venta. Me dice la clasificación de venta por unidades. Dice, si es menor o igual a 5 es baja. Si está entre 5 y 10 es regular. Si está entre 10 15 es buena. Si he vendido entre 15 y 20 es excelente. Entonces digo sí. Mis unidades vendidas acá está. Si es menor o igual, me dice a 5. ¿Qué será? Baja. Ahora digo sí. Igual, mis unidades vendidas es menor o igual a 10. Que era regular. Regular. Ahora, si está entre 15, digo sí. Es menor o igual a 15. Es buena. Por el contrario, si es de más, excelente, ¿no? Cierro la pregunta. Segunda y tercera. ¿No? Entonces puedo ver de esta manera que dependiendo de la clasificación, según la venta del artículo, puedo encontrar una relación. Voy a jalar la fórmula y tengo, ¿no? Ventas de baja, regular, excelente y demás. Bien, ya hemos llenado ese apartado y nos vamos acá. Dice promedio de unidades. Bien, fácilmente yo voy a sacar promedio dentro de las unidades. Más o menos en promedio, ¿cuánto he vendido? He vendido unos 8 artículos. Máximo de unidades. Nuevamente tengo la función máximo, que será mi máximo 20 unidades. Ahora me pide el mínimo. Ahora me pide el total de ventas en la línea blanca. Digo contar o sumar. Sumar sí. Me dice el rango. El criterio del rango. Digo si es igual a línea blanca en este caso. Y el rango que voy a sumar. Voy a sumar lo que he vendido, ¿no? Lo cierro. ¿No? Bueno, básicamente esta fórmula me está sumando la línea blanca, todo lo que he vendido en línea blanca. En este caso son los productos que están marcados en rojo, que tienen un valor de 16.782,88. Seleccionando,
sale el mismo valor, eso indica que he hecho la fórmula correctamente. Bien, para la siguiente consulta dice que es video, lo propio. Y para la tercera, que dice que tengo que comparar la línea en audio, ¿no? Entonces, de esa manera, con los datos que me ha proporcionado y todo lo que hemos aprendido con el uso de fórmulas, hemos llegado a completar toda la información. Bien, no sé si tienen una duda o consulta a momento sobre la parte de fórmulas y funciones con Microsoft Excel. ¿Alguna consulta o duda? Bien, este archivo nuevamente se los voy a pasar al grupo para que ustedes también lo tengan resuelto, y si en el momento de ejercitar también ustedes puedan acudir a este para poder revisar una fórmula o verificar un tipo de función que hemos utilizado. En este caso, ¿cuál sería la línea de video y audio? Bien, en este caso es lo mismo, ¿no? ¿Qué nos dice? Dice el total de ventas en video. ¿Qué hemos hecho? Hemos agarrado sumar, sí. Quiero sumar todo lo que he vendido en video. Entonces digo, ¿no? Acá en esta selección, digo, quiero que de esto me compares, por eso dice criterio de este rango, que sean video, súmamelos. Por eso dice la función sumar, y le doy también el rango, está en rojo. Entonces, de este azul, búscame, estoy diciendo los que son videos, y si hay una ocurrencia, me lo sumas. En este caso, por ejemplo, de video, veamos, acá tenemos video, ¿dónde más tenemos? Acá y acá, ¿verdad? Esos 4 tenemos de video. Si yo selecciono, debería obtener el mismo valor. ¿Cuánto me sale acá abajo? Me sale 262.849.04, ¿no? Que es que también es el mismo valor que hemos obtenido aplicando la función, ¿no? Que es este. Lo mismo pasa con audio. Los que son audio, en este caso, con otro color lo voy a pintar, y tiene esos resultados, ¿no? Audio y audio son estos. Y si hago la suma o selecciono, me debería mostrar la misma cantidad que he encontrado, en este caso 52.043.4, ¿no? Entonces ahí hemos visto, ¿no?, que ya me está seleccionando o me está sumando mediante un criterio. Ok, está bien, gracias. Bien, entonces de esta manera ya vamos a hacer esta parte con lo que viene a ser el uso, ¿no? Habíamos indicado que hemos ido desde cero, hemos empezado a manejar Excel, estamos recordando también estas fórmulas. Bien, nosotros de manera inicial ya hemos visto toda esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser el uso de tablas, ¿no? Si bien nosotros hemos manejado pequeñas tablas, vamos a ver más adelante que un sistema, por ejemplo, de control de calidad, o de conteo, de numeración, de empaquetado, de distribución, siempre va a registrar información, y no solamente nos va a mostrar, como en este caso, poca información, nos va a mostrar harta información, donde vamos a tener que trabajar ya netamente con fórmulas. Actualmente nosotros utilizamos cierta información. A ver, voy a ver si tengo alguna información para poderles mostrar. Por ejemplo, acá tengo una cierta información.
una cierta información como esta, ¿no? Tengo fecha, año, mes, país, número de clientes, sexo del cliente, productos, unidades vendidas, total de ventas. Entonces nosotros vamos a poder ver que la información puede ir creciendo bastante. Puede ir creciendo mediante el tiempo vaya avanzando. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos bastantes registros. Usualmente nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho en esta ocasión? Hemos ido trabajando con tablas estáticas, muertas, ¿no? Donde hemos aplicado cierta información, ciertas fórmulas. Por ejemplo, si nosotros en este momento a esta tabla estática lo volvemos una tabla normal, yo diría insertar tabla, ¿no? Bueno, en este caso ya está la tabla, ¿no? Pero voy a copiar esta información muerta en otra pestaña para que se pueda diferenciar, ¿no? Tengo ya acá una tabla básica, ¿no? Donde hemos ido trabajando. Tenemos el encabezado que me describe el contenido de columna y información que voy a almacenar en eso. Ahí una tabla, ¿no? Donde empieza desde B2 hasta no sé hasta dónde termina, hasta J367. Bien, nosotros lo podemos convertir en una tabla, por ejemplo. Digo, me posiciono en cualquier parte de esta información, me digo y tengo unas opciones de tablas, ¿no? En este caso vamos a ir por la tabla normal. Ustedes pueden ver que ya se preselecciona toda mi información. Me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Básicamente yo puedo seleccionar todo o ya por defecto me hace una preselección donde ya me muestra un resultado, si ustedes lo pueden ver, desde B2 hasta J367, ¿no? También me indica con un check, dice la tabla tiene encabezados y yo voy a decir aceptar. Ustedes pueden ver que ha cambiado un poco ya la figura, ya se ha puesto un tipo de filtros, ya se ha puesto algún tipo de formato en la tabla. Me muestra por colores, donde yo puedo cambiar los colores en el diseño de tablas, ya puedo darle otro formato y demás, ¿no? Lo bueno es que nosotros acá podemos ponerle un nombre de la tabla y voy a poner información, por ejemplo. Si se recuerdan, ¿no? Nosotros cuando teníamos una información damos la referencia, ¿no? Desde B2 hasta tantos, pero nosotros también podemos darle el nombre de la tabla. El nombre de la tabla tiene estos atributos, tiene la dimensión de la tabla, los encabezados y demás. Entonces de ahí me permite trabajar un poco más y si adiciono una fila, por ejemplo, acá puedo poner un nombre, cálculo 2, por ejemplo, 2 de ventas. Y yo voy a hacer una operación, por ejemplo, voy a sumar la unidad vendida por 2, por así decirlo, por aplicar cualquier fórmula, ¿no? Y hago enter y automáticamente, como ya tengo una fórmula para una columna, el resultado o la fórmula se realiza a copiarse. Otra cosa también adicional con una tabla, nosotros podemos ver que acá, si yo adiciono una fila, por ejemplo, un número 44557, año 2021, diciembre, Bolivia, voy a poner Bolivia, 4, hombre, cámara web, unidades vendidas 50, cálculo 2 ya automáticamente me lo calcula, total de ventas tanto. Bueno,
Ustedes pueden ver que ya se ha tomado el formato, incluso la tabla ya se ha actualizado en el rango que me está manejando. Antes era solamente desde B2 hasta J367. Ahora automáticamente ha cambiado su rango y dice que es J368. Entonces, trabajar con una tabla me permite realizar ciertas acciones automáticamente según lo que voy a ir aplicando. Incluso, ¿no? Acá nos dice cambiar el tamaño de la tabla, ¿no? Ya les había dicho aquí automáticamente he incrementado 1. Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar con tablas. Esto de la manera ya más un poco formal también me permite hacer un tipo de filtro directo y demás. Bien, nosotros tenemos esta información. Nuevamente podemos sacar información, reportes, aplicar fórmulas, funciones, alguna operación que nosotros necesitemos. Bien, esto es esta parte que han podido observar que algunas cosas se hacen directamente, crece la unidad, crece la tabla, puedo dar un nombre, ya no utilizo el rango sino es el nombre, etcétera. Eso en relación a tablas normales. Ya hemos visto estáticas, las estáticas son similares a estas y ahora vamos a pasar a lo que viene a ser una tabla dinámica. ¿Ok? Ahora les voy a pasar también un archivito. Una vez que acabemos acá, ¿no? Vamos a hacer la tabla dinámica, ¿no? Que este archivo también se los voy a pasar para que lo podamos observar. Esto es muy importante ya que vamos a recordar o a aprender en alguna ocasión el uso de esto. Bien, vamos con la primera pestaña, dice, ¿no? Que es una tabla dinámica. En su forma básica, una tabla dinámica toma los datos y los resume para que se pueda obtener información de ellos sin tener que escribir ninguna fórmula. Por ejemplo, habíamos dicho, acá yo tengo una tabla normal. ¿Qué es lo que me hace una tabla dinámica? Me resume o me saca información sin tener que utilizar, bueno, no necesariamente alguna fórmula, ¿no? Por ejemplo, aquí que tengo fecha, comprador, tipo e import. Yo con el uso de una tabla dinámica a estos datos que tengo, ¿qué es lo que hago? Puedo encontrar un resumen directo. Por ejemplo, comprador, mamá, papá, Julia y todo lo que ha comprado. Por un lado. Entonces tengo una tabla y puedo conseguir otra tabla sin hacer fórmulas de manera rápida, sencilla. 2. Bueno, vamos a ver este ejemplo para que se pueda observar. Se muestra un poco más completo o complejo, pero vamos a poder ver que podemos desglosar un poquito más. Con la anterior información, que es la misma, si no me equivoco, es la misma información esta que esta, pero ya puedo obtener otros datos, ¿no? Tengo mi tabla normal y utilizo una tabla dinámica un poco más elaborada y puedo obtener lo siguiente. Puedo obtener un tipo, puedo hacer un filtro por el tipo de venta que he tenido, puedo verificar por un lado qué es lo que en los artículos que he vendido, quienes han comprado. Por ejemplo, papá solamente ha comprado en deportes, Julia ha comprado en libros, música y entradas, y mamá ha gastado en comida y combustible, ¿no? Y en general sobre el importe total de lo que han comprado. Entonces ahí podemos ver que esta información estática yo lo puedo transformar en esta, un poquito más elaborado. Lo único que tengo que observar, vamos a ver más adelante, que hay unos ciertos lineamientos para poder tratar la información. Vamos a ver la siguiente pestaña. Bien, también así como nosotros podemos ver que podemos obtener información acá de manera sencilla, tablas o resumen de información, nosotros podemos obtener
también gráficos dinámicos, que es una manera más visual de resumir y obtener información sobre los datos, ¿no? Ustedes pueden ver que nosotros tenemos igual la misma tabla, pero podemos ya tener un gráfico dinámico, un gráfico a partir de esto. De la misma manera, en lo usual nosotros creamos algún tipo de reporte con tablas dinámicas y esa tabla dinámica me permite asociar con un gráfico, cosa que si muevo mi reporte en mi tabla dinámica me va a permitir también automáticamente mover mi gráfico, ¿no? Cambiar la posición y ver alguna otra cosa. Bien, también podemos ver algo bien importante. Tenemos que tomar algunos aspectos, ¿no? Dice, el primer paso para crear una tabla dinámica es asegurarse que todos tengan un tipo de formato adecuado. No tienen que existir columnas duplicadas ni celdas en blanco. No puede que exista, pero nos va a hacer variar un poco en el resultado final. Pero lo más importante es que no haya columnas duplicadas, ¿no? Y que falte un tipo de información. Vamos a hacer la siguiente pestaña. Nosotros tenemos que recordar a la tabla, les hemos llamado encabezado en cada columna, ¿verdad? Pero nosotros podemos también llamarlo campo. Yo tengo, por ejemplo, campo fecha o columna fecha o encabezado fecha, pero a cada columna lo podemos llamar para tener un poco más de asociación o más interacción con la tabla dinámica. Lo vamos a llamar campos, ¿no? Tengo el campo tipo, tengo el campo comprador, importe y fecha. Porque cuando vamos a utilizar la tabla dinámica vamos a hablar sobre los campos. Vamos con la siguiente. Vamos a centrarnos en uno de los campos, por ejemplo, en el campo importe. Yo digo, bueno, en este caso nosotros tenemos que ver cuando tenemos una tabla donde podemos tener cierta información, ¿no? Nombres, apellidos, ventas, número, ticket, sexo, edad, importe. Siempre tenemos que ver que una tabla tiene algunos campos re importantes, como en este caso, importe, ¿no? Ok, este campo debería sumarse. A ver, vamos a ir con la siguiente tabla, ¿no? La siguiente pestaña. Yo voy a sacar un resumen de una tabla dinámica que solamente me muestra el importe, aparte de toda la información. Entonces, no solamente es sacar un dato así, que se puede obtener, sí, pero tenemos que trabajar un poco más, ¿no? Ahora, ¿por qué es útil utilizar una tabla dinámica? Porque el concepto de un campo de valor, en este caso, los campos de valor en una tabla usualmente son los números, ¿no? En los cuales nos indica las ventas, proyecciones, metas, cantidad de unidades vendidas o en stock que tenemos. Entonces, un campo de valor es el campo que nosotros podemos trabajar e indicar o obtener algo que nos permita tomar una decisión. ¿Sí? O sea, en este caso tenemos que ver el campo que más información nos muestre. Vamos con la siguiente pestaña. Bien, nosotros al realizar una tabla dinámica podemos ver el campo de valor. Habíamos dicho que es el importe. El importe nos va a mostrar una cierta información, donde básicamente podemos asociarlo con algún otro campo, como en este caso el campo comprador. Entonces yo digo, los compradores hacen una venta, entonces yo puedo tener un resumen de todos estos, ¿no? Acá también puedo no solamente asociar al comprador, también al tipo de venta que es realizado, ojo, pero asociado con el campo de valor, ¿no?
¿Quién ha vendido, quién ha comprado papá, mamá más? ¿A qué se ha vendido más? Entonces ahí podemos ir jugando con algunos datos importantes, ¿no? Entonces vamos a ir entrando un poquito a esto de lo que viene a ser la creación de una tabla dinámica. Al crear una tabla dinámica, en un momento tenemos que ver la lista de campos de una tabla dinámica. Ok, nosotros cuando decimos queremos crear una tabla dinámica, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que observar nuestra tabla. Esta puede ser dinámica, esto puede ser estática, pero básicamente cuando ya creemos un entorno de tabla dinámica vamos a tener lo siguiente. Tenemos estos controles, dice campos de la tabla dinámica. Podemos ver que los campos o encabezados o títulos de nuestras columnas se vuelven campos. Por ejemplo, acá podemos observar fecha, comprador, tipo, importe. ¿Y qué podemos ver acá? Estas columnas se han vuelto acá campos de fecha, comprador, tipo e importe. Por un lado, ahí me va a mostrar todas las columnas que tengo en mi tabla, que se van a volver campos. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. ¿Qué puedo hacer con esos campos? En primer lugar, voy a observar que tengo los siguientes controles para los campos. ¿Qué puedo realizar? Filtros, columnas, filas y suma de valores. En esta parte habíamos dicho, cuando tenemos un campo, o digo, una tabla, tenemos que encontrar los campos de valores, ¿no? Que tengan un poco más de valor. Y en este campo justamente vamos a aplicar la sumatoria, porque nos va a dar un subtotal, una suma, un promedio, lo que nosotros necesitemos obtener. Bien, ¿qué puedo hacer con estos campos? En primer lugar, yo puedo generar un filtro. Entonces yo con filtros puedo crear una pestaña donde básicamente puedo seleccionar cada contenido que tenga mis campos. Columnas, ¿esto qué quiere decir? Yo en una tabla dinámica voy a decir que esta información que se me ponga en columna. Este dato quiero en columna, por un lado. O que se ponga en fila, aquí tengo otro apartado acá, fila. No quiero que me muestre en fila. Si hay una ocurrencia, el último, ¿no? Campo de valor. Que me muestre entre la ocurrencia entre fila y columna y filtro el valor. Entonces el valor me va a permitir poner el valor a cada uno de la información, si esta puede ser en columnas o en filas. Bien, entonces tenemos esos controles para poder realizar este tipo de creación de tablas dinámicas. Bien, tenemos este cuadro de control y ustedes van a ver que incluso cuando nosotros necesitemos crear una tabla dinámica, ya vamos a tener alguna sugerencia de la creación de una tabla dinámica. A ver, vamos a ir con la siguiente pestaña. ¿Qué información tengo? Bien, nosotros acá podemos ver cuando tenemos un entorno de una tabla dinámica, nosotros estos campos que tenemos podemos ir jalando acá a valores para que se creen una sumatoria, una operación, para que se creen columnas, filas y filtros, como ya habíamos dicho. Solamente es arrastrar. Por ejemplo, incluso para generar este pequeño reporte de suma de importe, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Solamente agarrar importes y pasarlo a suma de importes, nada más.
una tabla dinámica que nos muestra la suma de importe total. 17. Ya vamos a elaborar un poco. Solo jalando yo importe tengo esta información, pero quiero jalar otra información. No me dice, ya me dice el total del importe, pero no me da una información. Ahora yo quiero obtenerlo por comprador y quiero que me muestre por filas. Entonces ¿qué agarro? Agarro comprador y lo jalo a filas. Una vez jalando a filas, ya voy a tener otra información. ¿No? Ustedes pueden dar de cuenta que importe lo he jalado primero, luego comprador lo he jalado en filas, y ya tengo una tabla dinámica siguiente. Dice, tienes estos compradores en toda tu lista y esto es lo que ha vendido y su total. Entonces nosotros al uso de esta tabla dinámica tenemos que darle un poco más, tenemos que enriquecerla, ¿no? A ver, vamos a una siguiente. Usualmente nosotros para trabajar con una lista de campos de tabla dinámica tenemos que ir a lo siguiente. Primero, a la derecha se encuentra el área de tabla dinámica. Este es el área de tabla dinámica, ¿no? Ok, esta es la lista. Segundo, la lista de campos de la tabla debería mostrarse a la derecha. Ok, acá con el área, ¿no? Con el área de trabajo, ¿no? Tercero, en importe de valores, arrastro en el campo. A ver, vamos a realizar este pequeño tabla dinámica, ¿no? Vamos a ir a insertar tabla dinámica y digo así, acá, ¿no? Ustedes pueden ver que ya tenemos una tabla dinámica. A ver un momento, esto, ok. Cuando creemos nosotros una tabla dinámica vamos a tener este pequeño cuadro, ustedes pueden observar. Ahora quiero manejar los controles. Ya habíamos hablado en la pestaña acá, no, ¿dónde era? Aquí creo, ven acá, este entorno para poder trabajar. Ok, ¿qué hemos dicho? A ver, yo importe lo voy a jalar en valores, ya tengo esa tabla, comprador lo voy a jalar a filas, ya tengo una tabla dinámica a partir de esto. Bien, nosotros también podemos crear una tabla dinámica desde cero, para lo cual podemos ir con lo siguiente. Puedo tener una tabla cualquiera estática o creada, me voy a insertar, incluso puedo decir, acá tengo, ¿no?, una opción, tablas, me dice, tabla dinámica recomendada. A ver, voy a hacer clic y incluso ya me va a mostrar, puedes mostrar esta información o también puedes mostrar esta información, me dice. Me recomienda algunas opciones según el criterio de Excel, pero yo no quiero crear en otro lugar, digo tabla dinámica y me dice, ¿no?, tabla dinámica desde la tabla o el rango. Dice selecciona una tabla o rango, tabla o rango. En este caso nosotros hemos dicho, ¿no?, si podemos crear una tabla le podemos dar el nombre, ¿no? En este caso podemos darle el nombre o el rango. En este caso ya estamos preseleccionando un rango. Dice elija dónde desea colocar la tabla dinámica, en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. Yo voy a decir en aquí mismo. La ubicación, yo le voy a decir en acá quiero que me muestre. Acá quiero que me muestre y le doy a aceptar. ¿No? Y ya tengo esa interfaz, ¿no?, donde tengo área de la tabla dinámica. Tengo los campos de la tabla dinámica. Nuevamente, a ver, yo voy a hacer importe,
Esta vez, anteriormente hemos hecho por comprador, pero también yo quiero por tipo. Entonces me hace una segregación más importante. Acá lo estoy viendo por filas, no, quiero verlo por columnas. ¿Cómo me muestra? No me conviene, lo bajo. Quiero un filtro por fecha. Entonces ya tengo una tabla dinámica. Ustedes pueden ver que ya tengo otra información, ¿no? Donde yo puedo escoger acá, ¿no? En mi filtro. A ver, voy a eliminar un momentito mi filtro y ya puedo escoger incluso las fechas. Puedo filtrar, ¿no? Solo quiero de enero y me va a mostrar la información de enero, ¿no? De esa manera, a partir de esta información ya creo una tabla dinámica que me muestra otro tipo de información en la cual yo puedo ir trabajando. Bien, no sé si tienen una duda o consulta en la creación de tablas dinámicas. ¿Nadie? ¿Consulta, quejas, reclamo? Este archivo también, acabando la clase, se los voy a enviar para que ustedes puedan dar una revisada. Pueden ver que también tenemos algunas instrucciones o guías para ver el contenido. ¿Alguna consulta, duda? Bien, la siguiente clase vamos a realizar ejercicios con tablas dinámicas. Lo que necesitamos saber para hacer un dashboard, ya les había indicado, son el manejo de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. La siguiente clase, bueno, creo que no sé si vamos a, bueno, como estamos en virtuales, es mejor, todos pueden mirar mi computadora y demás, ¿no? Entonces yo creo que veía un poco más factible hacerlo virtual esta parte, pero la próxima semana estaríamos igual pasando virtual o ingresamos a Caranavi. Eso lo dejo a su disposición, porque vamos a ver ejercicios de tablas dinámicas. Y una vez que sepamos tablas dinámicas, ya vamos a hacer nuestro dashboard. Y habíamos visto que un dashboard tiene estos controles, más o menos como ejemplo. Habíamos dicho más o menos así. Todo esto está en base a tabla dinámica y gráfico dinámico, donde podemos ver que con el uso de algunos controles sobre las tablas dinámicas podemos mostrar esta información. Nuestro primer parcial, si la próxima semana acabamos, ya vendríamos a dar nuestro primer parcial sobre el manejo y creación de dashboards, ¿no? Bueno, también vamos a recordar algunas fórmulas y demás. Los dejo a consideración. Bueno, en esta semana vamos a coordinar, tal vez para ya a la próxima semana terminar todo lo que viene a ser este capítulo y dar nuestro primer parcial. No sé si tienen una duda o consulta. Bueno, creo que no hay dudas y consultas. Bueno, el día de hoy vamos a acabar la clase acá y vamos a coordinar con ustedes la próxima clase, ¿no? Si vamos a hacer virtual o presencial, para que tengan todo esto, ¿no? Inclusive esto de virtual, estamos grabando las clases y un poco pueden recurrir a la grabación, pero de todas maneras yo voy a coordinar con ustedes para todo esto, ¿ok? Si no hay consultas o dudas, muchas gracias. Vamos a quedar la clase del día de hoy acá.